Buenos días, esto es Valencia Padel TV y hoy estamos para entrevistar a Bernardo Moret, el gerente de la Federación Valenciana. Antes de nada, muchas gracias por atendernos. Nada, hombre, a vosotros. Y a ver si nos puedes resolver algunas dudas que tenemos tanto yo como mucha gente y mucha afición, que nos preguntamos muchas veces. Vale, la primera es, ¿desde cuándo desde cuándo estás en la gerencia de aquí de la Federación y cómo te surgió la idea? ¿Querías cambiar algo? ¿Tenías ideas nuevas? No, en realidad yo entro en la federación a mediados de 2011, disculpa. Y no, en principio cambiar cosas no había que cambiar mucho porque la federación acababa de nacer hacía muy poquito tiempo. Yo participé en el nacimiento de la federación cuando era gerente del grupo Tu Tempo y bueno, era una federación que arrancaba. ¿Cuántos años lleva la federación? Lo que es fundarse fue en 2007. Sí que es cierto que hasta mediados de 2009 no entró ninguna persona a gestionar cosas del tema de la federación, así que podríamos decir que comenzar a trabajar en la federación comenzó a mediados de 2009 o incluso principios del 2010. Entonces, al entrar a mediados de 2011, pues bueno, la federación había arrancado, como todos los comienzos, un poco difíciles, intentando empezar. Entonces, cambiar, pues bueno, había cosas que cambiar, pero no digamos que esa fue la razón por la que yo quisiera entrar, que tuviera que cambiar cosas porque era una federación que arrancaba y más que cambiarlas había que crearlas. Y bueno, es un proyecto que me parece interesante, me cogió en un momento profesional en el que quería un cambio y todo más o menos coincidió y nada, pues aquí estamos. Vale, de momento te están haciendo bien las cosas, ¿vale? Oímos críticas a favor, críticas en contra. ¿Qué es lo que intentas tú transmitir a la gente desde aquí de la federación? Bueno, en principio la federación lo que tiene que hacer es velar por muchas de las cosas que tiene el deporte, en este caso el pádel. Entonces nosotros tenemos que velar tanto por los jugadores como sobre todo y básicamente por los clubes. Que son los que al final son un poco los protagonistas de todo el tema, ¿no? Porque son los que han invertido en el deporte, son los que tienen que tener el contacto con los jugadores, son los que organizan los torneos, son los que montan los equipos, los clubes son los que tiran un poco del carro de todo esto. Entonces, la intención principal y básica que creo que deberíamos de tener como federación es velar porque el deporte no sea pasajero, velar porque el deporte no sea una moda. Tenemos claro que de momento el deporte funciona bien y que está en época de crecimiento. Lo que deberíamos hacer es sentar unas bases firmes para que el día que llegará, que el deporte ya no tenga tanto auge y empecemos a bajar un poquito, pues que ese día las bases sean firmes y que el deporte pueda permanecer durante muchos años como uno de los deportes más importantes de nuestro país, porque se aprovechó su momento de auge para crear unas bases fuertes. Claro, porque vino de Argentina a España ya fue cuando empezó a subir más fuerte, gracias también a los jugadores argentinos, que aquí en España empezó a... Yo creo que estás enfocando el tema un poco a lo que sería el pádel profesional. Es desde el 92 que ya se juega pádel en España y a nivel amateur al jugador que va al club a jugar su partidita, está claro que le gusta ver a Juan Martín Villavela, pero si a él le gusta el deporte no va a jugar en el circuito profesional, ¿no? Entonces una cosa es el circuito profesional y otra cosa sería el deporte. El deporte a nivel amateur y que es el que sobre todo soporta, es el pilar de ese deporte. Normalmente todos los deportes tienen una estructura piramidal y en la cima de la pirámide están los profesionales, pero para que esa punta de la pirámide exista y esté alta, tiene que haber toda una base debajo de jugadores amateurs que son los que lo soportan. Entonces, eso tiene que funcionar así y es esa base la que hay que intentar proteger y la que hay que intentar motivar. Conforme está montado el tema del deporte en España, pues las federaciones tenemos mucho que decir a nivel legislativo, tenemos mucho que decir, evidentemente, y es totalmente proporcional la potencia del deporte con la fuerza que tenga la federación
la federación de ese deporte. Una federación fuerte hace que el deporte puede hacer cosas para que el deporte se mantenga. Si la federación no existe, el deporte se mantendrá mientras sea un negocio. El día que los clubes de pádel entiendan que el pádel no es un negocio, el deporte desaparecerá. Entonces, en ese momento, eso es por lo que tiene que haber una de las razones por las que la federación tiene que trabajar, ¿no? Para que el día que el pádel deje de ser un negocio, el deporte no desaparezca. Claro, porque ahora, por ejemplo, en Valencia, hace años atrás, a lo mejor 4 o 5 años, se empezaron a montar muchos clubes de pádel, sobre todo por pueblos. Aquí en Valencia tenemos en la capital 2, pero sobre todo en los pueblos empezaron a surgir muchos, y ahora, por ejemplo, estamos viendo que ya están empezando a cerrar varios y bastantes. Entonces, por eso lo que dices tú de generar la base. Yo creo que se ha juntado un poco todo, ¿no? La crisis ha ayudado a que se monten instalaciones de pádel porque ha abaratado mucho el alquiler de las naves. Entonces, hay una demanda y hay una oferta. La oferta puede que esté un poco por encima de la demanda actualmente, pero más o menos yo creo que ahora está solo muy poquito por encima. O sea, los clubes que tienen una ubicación más o menos buena y que trabajan más o menos bien, aguantan el tirón y siguen pudiendo funcionar, ¿no? Estamos hablando de lo que sería el negocio, pero no olvidemos que estamos hablando de negocio del pádel. Una cosa es el negocio, otra cosa es que alguien monte una empresa para ganar dinero y otra cosa es el deporte. Son cosas diferentes que evidentemente están muy unidas y una tira de la otra y que se tiran mutuamente para poder avanzar, pero son cosas diferentes. Entonces, nosotros que velamos, nosotros tenemos que velar un poco por todo, pero sobre todo por lo que sería el deporte. Que para que el deporte funcione, las instalaciones tienen que funcionar y nosotros podemos hacer algo para que esas instalaciones funcionen. Genial, perfecto, ningún problema. Pero bueno, el deporte es una cosa y el negocio... Claro, va aparte. Vale. Digamos, imagínate que yo soy de un club nuevo y quiero montar un torneo federado. ¿Qué requisitos me va a pedir la federación? Pues mira, lo principal es que tengas tu licencia, es que pertenezcas a la federación. ¿Vale? Evidentemente, para poder tener un circuito en nuestro calendario tienes que ser un club que participe de la federación y por lo tanto que tenga la licencia de club abonada para ese año. En segundo término, unas instalaciones que estén acordes al tipo de torneo que vas a celebrar. Nosotros normalmente en la normativa tenemos de base que necesitas un mínimo de cuatro pistas para poder hacer cualquier evento federado. Luego eso va cambiando según si es un torneo de menores, según si es un plata, según si es un oro. O sea, cada uno tiene su... Correcto, depende de las características del torneo que vas a albergar, necesitas unas pistas o necesitas otras. ¿Vale? Tanto en los torneos bronce como en los torneos plata se pide un mínimo de pistas, evidentemente iluminación, que sea correcta, que cumpla el reglamento, todas esas cosas tienen que estar, y un mínimo de pistas que asegure que con el número habitual de parejas que van a disputar ese torneo le vais a dar un servicio adecuado de horarios a los jugadores, tanto del cuadro principal como de consolación. Hemos hecho excepciones en algunos casos, en poblaciones del sur del norte de Castellón, como Benicarló, del sur de Alicante, hace unos años como Pilar de Horadada o otro tipo de instalaciones donde la perspectiva de inscripción era muy bajita y estabas en una zona en la que lo que quieres es promocionar el deporte y quieres promocionar a la federación, y entonces a lo mejor puedes acceder a hacer un torneo en una instalación de 2 o de 3 pistas, pues porque le entiendes que si se van a apuntar 16 o 20 parejas en ese torneo como mucho, no hay ningún problema porque sean 3 pistas. En Castellón nos ha ocurrido esto, hubo hasta hace un par de años había instalaciones que hacían torneos con 3 pistas y ya cuando las inscripciones han superado un mínimo de participantes, porque ha ido creciendo, pues ya les hemos obligado, entre comillas, les hemos dicho que para poder hacer un torneo bronce en este caso deben de tener una subsede, digamos, una instalación que pueda cubrir que si pasan de un número determinado de parejas tienen que utilizar otro sitio para poder seguir manteniendo un servicio de horarios y de partidos que sea decente, vamos, que sea correcto. Que no es que como tengo que sacar el torneo tengo que poner partidos a las 12 de la noche, pues no. Eso no puede ser.
básicamente el número de pistas se utiliza para eso. Torneos de menores que tienen que jugarse un montón de partidos en muy poco periodo de tiempo, pues evidentemente necesitas instalaciones que puedan llegar toda la gente, que vaya todos los participantes. Vale. Ahora, explícanos las diferencias que hay entre los torneos de plata, el bronce y el oro. ¿Y se podrían hacer más oros, por ejemplo, aquí en Valencia? ¿En Valencia o en la Comunidad Valenciana? Entre Valencia y la Comunidad Valenciana, que hayan más, que no sean poquitos. Vale, a ver, la diferencia entre bronces, platas y oros viene determinada básicamente por la cantidad de premios que aporta el club para el torneo, y eso a su vez define las estrellas que tiene el torneo y por lo tanto los puntos de ranking que la gente se está jugando, y ese conjunto interfiere, o sea, influye en qué tipo de parejas, qué tipo de jugadores se van a apuntar a ese torneo. Digamos que lo que nosotros pretendemos, que ha sido un trabajo y ha sido una evolución de mucho tiempo, es el que haya en el calendario torneos para todo tipo de perfiles de jugadores. ¿Vale? Eso unido a las categorías de niveles, pues hace que el público objetivo de un torneo federado sea muy amplio, y que cualquier jugador que quiera jugar, independientemente de su sexo, de su edad y de su nivel, tenga un hueco en uno, en varios o en todos los torneos que se Claro, que venga, por ejemplo, pongamos unas chicas que son 3,5 y hay pocas participantes, pues que puedan jugar en tercera, que puedan jugar en cuarta, que pues evidentemente necesitas torneos. Una de las cosas por las que nosotros debemos de velar también es por la competición de alto rendimiento, llamando alto rendimiento a los mejores jugadores que podamos tener en la Comunidad Valenciana. Entonces, el circuito de oros, por ejemplo, lo que hace es, nuestra labor es intentar que ese circuito permanezca, ¿vale? Para que tanto los menores que están entrenando como los no tan menores que están entrenando tengan un objetivo para entrenar. O sea, un chaval de 16 o 17 años, nosotros debemos de intentar darle un objetivo. Su objetivo en este caso que puede ser, pues quiero intentar ganar un oro. Entonces esos torneos deben de tener una calidad, tanto a la hora de organizarlos como en premios, que haga que los buenos jugadores de la comunidad les quieran jugar esos torneos. Y entonces entre todos, tanto porque el club pone mucho de su parte como porque nosotros lo hacemos en el ámbito competitivo, como que los buenos jugadores participan, hacen que ese circuito tenga calidad. Entonces eso nosotros tenemos que intentar mantenerlo. Es difícil de mantener, ¿por qué? Porque al final todo acaba siendo una cuestión de dinero, sobre todo, ¿vale? Porque normalmente tanto si vas a dar buenos servicios, este año la novedad del streaming, o si vas a dar el hotel, que también es novedad de este año, si les pones frutas, si pones agua, si pones fisio, todas esas cosas al final son gastos. Son gastos que alguien debe de asumir, o los asume el club organizador o los asume la federación. ¿Y no se podría subir entre los dos, entre el club y la federación? No, a ver, no te estoy diciendo cómo funciona, te estoy diciendo cómo debería, evidentemente que se asuman entre los dos. Vale. Normalmente el organizador en nuestro caso asume todo lo que sería el coste de los premios, el coste del juez árbitro, el coste de los trofeos. Nosotros desde la federación lo que estamos haciendo es aportar las bolas del torneo, estamos aportando el fisio, estamos aportando el streaming, estamos aportando las aguas. Todas esas cosas son cosas que aporta la federación. ¿Pero por qué? Porque al final lo que intentamos hacer es, pues yo salgo al mercado e cogemos el circuito e intentamos vendérselo a una marca de agua para que pueda aportar esas aguas. Entonces, al final lo que nosotros hacemos es intentar darle servicios al organizador y al club, porque en definitiva el torneo es suyo. Entonces lo que intentamos es apoyar a ese organizador para que él quiera seguir haciendo ese torneo oro, y entonces ese circuito de oro se mantenga. ¿Podrían haber más? Pues hombre, todo circuito tiene que tener una estructura, unos tiempos. Entonces meter a lo mejor 12, 13 o 14 torneos oros en el calendario
nosotros creemos que saturarían primero a los jugadores, o sea, los jugadores ya no irían a todos los torneos porque ya podrían elegir a cuál van, y no dejaría espacio para otros tipos de torneos, porque cuando haces un torneo oro no puedes hacer otro tipo de torneo porque sería competencia y se supone que todo el mundo debe de ir al oro. Y aparte que todo el tipo de jugadores, estas 15 o 20 parejas que juegan los torneos solos, que están por arriba, también tienen que jugar circuitos nacionales, tienen que jugar World del Tour, tienen que jugar campeonatos de selecciones, tienen que jugar un montón de torneos que también nos impide saturar el calendario. Al final, lo que tienes que buscar es un número equilibrado de torneos que te permita tanto que todos los jugadores quieran ir a los 8, en este caso oros que hay, que puedas tener suficientes clubes que estén dispuestos a organizar ese tipo de torneos y que lo vayan a hacer bien, y que ese número de torneos tampoco impida a los jugadores participar en otro tipo de cosas a los que les animamos a participar, evidentemente. O sea, nosotros, los jugadores al final de la comunidad, aquí utilizarán los oros para ganar, para ser el número de ranking, para tal, pero luego ellos, si quieren mejorar, tienen que ir a jugar torneos superiores, que nosotros no les podemos dar. A lo mejor podemos apoyar el World del Tour en Valencia, podemos apoyar el Challenger, pero son cosas muy puntuales. Las 10 o 15 mejores parejas de Valencia tienen que salir fuera. Claro, para poder subir su nivel y para poder estar. Entonces hay que intentar compaginar eso y no puedes estar obligándoles a que estén todos los meses, 2 o 3 semanas en Valencia o en Alicante o en Castellón, cuando lo que necesitan es salir fuera y jugar contra otras parejas. Claro, lo que se trata es de no cargar, como tú dices, a los jugadores de torneos y todo eso, para que puedan descansar también entre torneos. Y también al final el jugador, con todo el cariño del mundo, es egoísta, ¿vale? El jugador es egoísta por naturaleza, no solo los de aquí, sino los de todas las comunidades, los profesionales, todo el mundo, ¿vale? Incluso cuando somos jugadores pensamos en nuestro horario, nuestra pista, nuestro tal, ¿sabes? El jugador por sí es egoísta. Entonces él, si puede, va a jugar todos los fines de semana. Eso sí, él puede, la se lo permite, él va a intentar jugar todos los fines de semana. Lo que nosotros, en la pregunta que tú me hacías con el oro, es que, lo que te he dicho, buscar un equilibrio de pruebas que haga que ellos vayan a todos los oros, porque cuando un torneo oro, cuando un organizador hace un torneo oro, quiere que vayan el mayor número de estos tipos de jugadores posibles, aparte de que jueguen un montón por abajo, que son los que de verdad te hacen rentar bien el torneo, y por otro lado, ellos tienen que tener tiempo para participar en otro tipo de torneos, que en este caso puede ser las previas o la preprevia o las previas del World del Tour, y ojalá muchos se pudieran meter en el cuadro final. Entonces un poco eso es lo que tienes que compaginar. Nosotros actualmente en el circuito tenemos los 8 torneos solos que hemos podido mantener este año, tenemos el campeonato autonómico de la comunidad, tenemos el máster, son 10 torneos que si luego esos jugadores también participan en el campeonato provincial por equipos de su provincia, que participan en el campeonato autonómico, pues ya son 12. Si te pones a pensar, resulta que tienen ya 1 o 2 torneos todos los meses en los que tienen que participar. Con lo cual, nos parece que es suficiente. Y si alguno de ellos quiere jugar más, pues tienen los plata, que muchos de ellos participan en platas y que son torneos en los que perfectamente pueden participar y que hay un premio económico que tampoco está mal. Bueno, esta pregunta es un poquito delicada. Los precios de los torneos, hay gente que se queja. De por ejemplo, bronces, platas, oros, las diferencias que hay. Nosotros lo que hacemos en la normativa cuando hablamos con los clubes es que ponemos un precio máximo de inscripción. ¿Eso qué significa? Que nosotros le estamos diciendo a los clubes que si quieres poner un torneo en nuestro calendario, como máximo puedes cobrar esto, no puedes cobrar más. Los clubes pueden poner el precio que dicen que quiera, o sea, si mañana sale un club y dice que hace un torneo gratis, nosotros no vamos a poner ningún problema porque ese torneo sea gratis, o quiera cobrar 6 euros, 10 euros o 12 euros. Nosotros lo que marcamos es un precio máximo. ¿Cómo marcamos ese precio máximo? Evidentemente lo consensuamos con los clubes, que son los que hacen los torneos. ¿Vale? En su día estos torneos estaban en 25 euros hace 4 años, la gente que juegue desde hace tiempo lo recordará. Esos 25 euros se transformaron en 25 solo para los oros y se bajaron a 22 y a 20 para los bronces. Evidentemente bajamos el precio
por la diferencia de servicio que el jugador recibe, de premios y de servicio que recibe en cada torneo. Cada vez que hemos intentado bajar el precio de los torneos, nos hemos encontrado evidentemente con el enfrentamiento de los clubes que no quieren bajar los precios de los torneos. Este año se volvió a bajar otra vez el precio, se bajaron los otros de 25 a 24, tenemos el máximo de los plata en 22 y el máximo de los bronce en 20, pero se bajó el precio de la tercera categoría de platas, oros y bronces a 18 euros y de la quinta categoría se ha bajado a 15 euros. Entonces, no sé, a mí personalmente me parecen unos precios bastante sensatos, teniendo en cuenta que cuando vas a jugar cualquier otro torneo que no es federado, los precios rondan más o menos ese dinero. Los menores pagan 12 euros de inscripción o 10 en un provincial. O sea, entiendo que son unos máximos que tienen bastante coherencia con el servicio que se presta. Tenemos que tener en cuenta que cuando tú vas a jugar un torneo es como jugar un poco a la lotería, no como jugar, pero sí que te estás jugando el que puede que juegues 2 partidos o puede que juegues 6. O sea, ahí está la gracia del torneo. Sí. Entonces, los que juegan, el que paga 20 euros de inscripción en un bronce y solo juega 2 partidos, le está pagando al que solo ha pagado 20 euros y ya ha jugado 6 partidos hasta la final. Claro. Entonces, está claro que depende de cómo te vaya el torneo, ves amortizada mejor esa inscripción. Pero eso es la competición. O sea, tú cuando te apuntas a un torneo asumes que puede que juegues 2 o puede que juegues 6. Y puede que te lleves una copa y que te lleves un vale de la tienda o puede que no te lleves nada. Ahí está la competición, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí que dejar claro que nosotros lo que hacemos es poner un máximo. Y es el club el que decide. Evidentemente, en el 99% de las ocasiones los clubes eligen poner el máximo de la inscripción. Y por eso tenemos que pelearnos con ellos esos máximos, porque sabemos que al final siempre van a ir al máximo. Vale, porque no me respondas si no quieres. De ese precio que se paga, más o menos, ¿a qué va destinado? O sea, de la inscripción. Vale, mira, el 100% de las inscripciones se las quedan los clubes. Vale, el 100%. Nosotros como federación no ingresamos dinero por las inscripciones que pagan los clubes. No ingresamos dinero ni por las inscripciones ni por los VOs que los jugadores pueden llegar a pagar a esos clubes. Nosotros no cobramos dinero por esas inscripciones. Nosotros lo que hacemos es cobrar un canon al club para que su torneo pueda estar incluido en el calendario de la federación. Hace tiempo ese canon era fijo, independientemente del número de parejas que se apuntara. Por requisito de los clubes, ese canon se ha ido bajando bastante en los últimos años y en los 2 últimos años se incorporó un pequeño variable según el número de parejas que se apuntan al torneo. Tienen un mínimo que tienen que pagar sí o sí, tienen un máximo del cual no pasamos y entre ese mínimo y ese máximo, según el número de parejas que se apuntan, sí que hay un pequeño variable. Si se apuntan más parejas pagan un poquito más, si se apuntan menos pagan un poquito menos. Hay muchas veces que sí que está un poco la controversia esta del circuito. A mí sí que me gustaría deciros que sin entrar muy a fondo en cuánto paga un club por un torneo, dentro de ese canon nosotros incluimos todos los servicios que les damos, evidentemente los 2, 3 o 4 cajones de bolas que van a necesitar. Incluimos, por supuesto, la publicidad, la que está en la web, les hacemos las inscripciones, sorteamos el cuadro, el comité de disciplina, el boletín oficial, que afortunadamente ya estamos enviando 8.000 correos con el boletín semanal. Hay 8.000 jugadores de pádel que reciben el boletín. O sea, todo eso, toda esa gestión está dentro del canon. El canon normalmente es solo un poquito más de lo que cuestan los cajones de bolas. ¿Vale? O sea, un ejemplo podría ser un bronce, que es un club con un bronce está pagando 100 euros de canon de mínimo y 200 de máximo. Si paga 100 euros le estamos dando un cajón de bolas, si paga 140 le estamos dando 2 cajones de bolas, sí. Entonces, al final, la ganancia de ese canon, que puede ser 30, 40, 50 o 60 euros para la federación, evidentemente no subsana todos los gastos que nosotros nos genera el circuito. Entonces, alguien nos podría decir, pues el circuito, la federación pierde dinero con el circuito, hombre, tampoco es que pierda dinero. O sea, si tú coges la cuenta contable de lo que nosotros invertimos en el circuito y lo que ingresamos por canones, desde luego perdemos dinero. Pero es que nuestra labor es mantener el circuito, nuestra labor es
hacer que el circuito funcione para que la gente tenga un motivo para sacarse la licencia. Sí. Nosotros tenemos que hacer que el circuito funcione por lo que te he dicho antes, para que los chavales que entrenan tengan un objetivo por el que entrenar. Un circuito fuerte hace que el deporte funcione y hace que la federación sea fuerte, pero desde luego no hay una ganancia de la federación con un torneo. O sea, que un jugador pague un VO no lo pague, que haya 3 jugadores más o menos en una inscripción, que todo eso a nosotros nos influye bastante poco, porque el 100% de las inscripciones la cobran los clubes. Claro, es que, a ver, lo que tú dices, hay muchos jugadores y mucha gente que tienen la idea equivocada. Que dicen, no, es que nosotros pagamos y se lo está llevando toda la federación, o se está llevando casi toda la federación. No, eso sería imposible, porque no habría ningún club que haría los que haría el torneo. También me gustaría romper una lanza por los clubes, porque también la gente muchas veces piensa que un torneo es un negociazo y que lo único que quieren los clubes es ganar dinero. Existe de todo, ¿vale? La mayoría de los clubes que hacen torneos solo tienen 1 o 2 torneos al año, con lo cual el objetivo de ganar dinero no es el principal, porque solo tienen, su negocio no se puede basar en hacer un torneo o 2 torneos al año. O sea, su negocio es otro, ¿vale? El negocio de los clubes no es hacer torneos y ganar dinero con los torneos. La mayoría de los clubes, el 90% de los clubes, hacen torneos porque quieren colaborar, porque quieren también mover el circuito, porque quieren poner su granito de arena en mover el deporte, y normalmente casi todos se contentan con que esa semana no perder dinero. Casi todos se contentan con eso. Evidentemente hay clubes que saben organizar muy bien el tema de los patrocinios y consiguen a lo mejor obtener alguna rentabilidad, pero lo que tiene que tener claro el jugador es que normalmente con las inscripciones de los torneos lo que hace un club es compensar los gastos que le ocasiona ese torneo. Tengamos en cuenta que los clubes, cuando hacen un torneo, están dejando de alquilar un montón de pistas que podrían alquilar de otra manera. Tienen que pagar al juez árbitro, tienen que pagar los trofeos, tienen que poner los premios, tienen que pagar a quien les haya hecho el cartel, todas esas cosas alguien las tiene que pagar, se pagan por las inscripciones. Entonces, existen muchas veces muchos clubes que, si se pusieran a hacer cuentas y miraran a ver lo que han dejado de ganar, probablemente no harían el torneo. ¿Por qué lo hacen? Por lo que te he dicho, pues porque quieren tener durante una semana, quieren ser el centro de atención de la provincia, quieren estar en el calendario, quieren aportar su neta de arena, quieren darle la oportunidad a sus socios. Son otro montón de cosas, otro montón de razones que no van directamente relacionadas con el tema económico. Evidentemente que perder dinero no le gusta a nadie, pero por eso te digo que normalmente, como solo hacen 1 o 2 torneos al año, con no perder dinero esa semana, la mayoría están contentos. Claro, dicen, vale, traemos aquí a los mejores de Valencia, la gente viene a verlos. Sí, o a lo mejor haces un bronce, pues bueno, un bronce es otro tipo de cosas, pues promociono un poco el club por mi zona, hago que jugadores que no me conocen intentan venir al club. Si tienes una buena cafetería, puedes intentar darle movimiento a la cafetería, entonces por ahí sí que puedes ingresar un poco extra, pero normalmente no es lo único que intentan los clubes es aportar un poquito, es poner su granito de arena y evidentemente lo que te he comentado, perder dinero no le gusta a nadie, pero no es el objetivo principal, porque si fuera el objetivo principal, las inscripciones tendrían que costar el doble, los clubes querrían hacer 10 torneos o 15 al año, y no es así. No es así. Vale. Ahora te voy a englobar una pregunta. La seguridad de las pistas para los torneos. Estamos viendo que pasan muchas, no, sino varias cosas en muchos clubs. Entonces, digamos que el tema de la seguridad, por ejemplo, poner marcos en el poste, en las puertas, como lo hace el World del Tour, aquí para hacer los federados, eso... A ver, lo primero que yo te diría es que últimamente no. O sea, yo he visto pegarse golpes en las puertas a todo el mundo desde el primer día que vi jugar a pádel. Y he visto romperse cristales desde el primer día, desde hace 10 años o 15 que se juega a pádel. ¿Vale? Evidentemente, cuando no tiene la misma repercusión que se rompa un cristal en un club un jueves por la noche, que se rompa en la final de un torneo oro retransmitida por streaming, ¿vale? Pero bueno, golpes y todo eso lo ha habido siempre. ¿Quién tiene que velar? Lo primero que tenemos por encima de todos es un reglamento. Es un reglamento de un juego que te exige unas medidas de seguridad y unos materiales para proteger la seguridad de los jugadores.
ese reglamento tiene unos requisitos que en el 99,9% de las pistas que se construyen se cumplen, ¿vale? De momento el reglamento no obliga a que haya sí que obliga a que haya un cristal de seguridad, con lo cual si alguien tuviera un accidente en una pista y ese cristal se rompiera de una manera que no es adecuada, esa pista estaría incumpliendo con unas medidas de seguridad que tiene que cumplir, ¿vale? Pero de momento, para que se permita el juego exterior, el reglamento no obliga a que haya unas protecciones en las puertas y en los palos. Dicho esto, ¿vale? Dicho esto, que cualquier club te podría decir, yo no tengo por qué poner una espuma aquí porque el reglamento no, para que la pista sea reglamentaria no me obliga. Dicho esto, si yo fuera un club intentaría proteger todas mis pistas y intentaría proteger todos mis palos. Nosotros desde la federación no es un problema, normalmente las cosas te van surgiendo, ¿vale? Y más a nosotros que con 5 años de vida, pues por supuesto que las cosas han ido surgiendo y las vas solucionando conforme surgen. De momento no ha habido hasta hoy ninguna reclamación, o sea, no tenemos diariamente correos, ni semanal, ni mensual, ni anualmente correos de jugadores exigiendo medidas de seguridad, porque más o menos todo el mundo asumía que es un riesgo que había, pues me puedo chocar contra la pared, me puedo chocar contra el poste. Últimamente sí que han surgido bastante empresas que están haciendo de una manera más económica y que han ido puliendo esa protección para que sea más asequible. Nosotros lo que hemos hecho este año para el próximo torneo y para los siguientes torneos oro va a ser que en las pistas en las que se permita el juego exterior estamos recomendando efusivamente a los organizadores a que coloquen protecciones. Pero eso ya tendría que ser por parte del club o en conjunto con la federación. No, nosotros este año no podemos obligar a los organizadores a que pongan protecciones porque no lo hemos incluido en las licitaciones de los torneos de este año. Con lo cual yo ahora no puedo obligar a un club a que lo haga, pero tengo otra manera de hacer que esas protecciones estén, ¿vale? También la gente tiene que tener en cuenta las posibilidades que tiene un partido de que la gente salga o haga juego exterior normal, ¿vale? Con lo cual, de momento, desde la federación lo que vamos a hacer es que en todas las pistas centrales de los torneos oro vamos a preocuparnos y a poner todo de nuestra parte para que los clubes las protejan. No creo que se nos quede ninguna pista por desproteger este año en los torneos oro. Sería muy raro, será casi imposible que eso ocurra. Entonces ya se meditará cada año que viene si sigue siendo una recomendación o si se transforma en una obligación. Pero bueno, también decir que eso no es el mal, que eso no es ahora voy a dejar de lesionarme. Las protecciones que se ponen en los palos, si sales corriendo y un tiro de 2 metros se pega una buena leche contra el marco de la puerta, se va a seguir haciendo daño igual, evidentemente se va a hacer menos, pero es un riesgo que existe en los jugadores y que ellos no tienen claro, evidentemente, igual que tiene claro alguien que juega rugby, alguien que juega fútbol, que se puede... Pues estas cosas en el deporte existen y se tienen que intentar paliar lo mínimo posible.